Durante décadas, entre 1947 y 1991, el planeta vivió bajo la amenaza de una destrucción total. Dos potencias enfrentadas, miles de armas nucleares. Un error podía ser irreversible. Y aún así, el sistema global era más estable que el actual. No porque fuera pacífico, sino porque todos entendían las consecuencias. Hoy, el peligro no es un botón rojo, es algo más difícil de ver y mucho más difícil de controlar. La Guerra Fría, que se extendió desde finales de los años 40 hasta principios de los 90, suele describirse como una era de miedo permanente. Crisis, espionaje, propaganda y confrontación ideológica constante. Esa descripción es correcta, pero incompleta. Lo que rara vez se explica es que aquel mundo funcionaba dentro de un marco rígido. Cada actor conocía su posición, sus límites y el precio de cruzarlos. No había espacio para la improvisación prolongada. Hoy vivimos lo contrario, un sistema sin centro claro, sin árbitro y sin reglas compartidas. Y cuando eso ocurre, la incertidumbre sustituye a la disuasión. A partir de los años 50, con la consolidación del equilibrio nuclear, el orden global se sostuvo sobre un principio simple: el equilibrio del miedo. No era moral ni justo, pero sí efectivo. El poder estaba concentrado y las decisiones estratégicas se tomaban con extremo cálculo. Cada movimiento era observado, interpretado y respondido dentro de un marco predecible. No se trataba de confianza, sino de comprensión mutua. Incluso los adversarios más ideológicos entendían que ciertas líneas no podían cruzarse. Como escribió el estratega Bernard Brodie, la función principal de las armas ya no es ganar guerras, sino evitarlas. Ese principio, incómodo pero real, mantenía el sistema en pie. El colapso del bloque soviético no produjo un nuevo equilibrio, produjo una ilusión, la idea de que el conflicto estructural había terminado. Durante un tiempo, pareció que un solo modelo podía sostener el orden global, pero un sistema sin contrapeso tiende a desbordarse. Las decisiones dejaron de estar limitadas por el miedo a una respuesta equivalente. La contención fue sustituida por la expansión gradual. El resultado no fue estabilidad duradera, sino acumulación de tensiones. Porque cuando nadie puede imponer límites creíbles, cada actor empieza a probar hasta dónde puede llegar. A diferencia del siglo XX, el mundo actual no está compartimentado. Está profundamente interconectado. Energía, comercio, tecnología y finanzas forman una red única, rápida y altamente eficiente. Esa eficiencia tiene un coste. Cuando una parte del sistema se altera, el impacto se propaga con velocidad. Lo que antes era un problema regional, hoy se convierte en una perturbación global. El economista Hyman Minsky lo expresó con claridad. La estabilidad prolongada genera inestabilidad. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el sistema global. Durante la Guerra Fría, el número de actores decisivos era reducido. Hoy, el poder está disperso entre estados, bloques económicos, empresas estratégicas y actores no estatales con capacidad real de influencia. Cada uno opera con incentivos propios, sin una autoridad superior que coordine el conjunto. Esto multiplica los focos de fricción y reduce la capacidad de contención. El problema no es que haya más poder, sino que nadie controla el tablero completo. Y en ausencia de coordinación, el conflicto deja de ser excepcional. La amenaza contemporánea no se presenta como una guerra total. Se manifiesta como desgaste, crisis encadenadas, tensiones económicas persistentes, desconfianza política generalizada. Este tipo de inestabilidad es más difícil de gestionar porque no ofrece un punto claro de resolución. No hay victoria ni derrota definitiva, solo deterioro acumulado. Como advirtió el historiador Arnold Toynbee, las civilizaciones no colapsan por ataque externo, sino por incapacidad interna de adaptarse. Ese es el verdadero riesgo actual. La diferencia clave entre ayer y hoy no está en la tecnología ni en el armamento, está en la estructura. Antes existía un eje que organizaba el sistema, incluso de forma imperfecta. Hoy ese eje ha desaparecido. El orden global se mueve, pero no se sostiene. Cada crisis reconfigura el tablero sin resolver las anteriores. Cuando no hay reglas compartidas, la incertidumbre se convierte en norma. Y un sistema gobernado por incertidumbre es, por definición, inestable. El problema central del mundo actual no es que haya más conflictos visibles.
es que ya no existe una referencia común para medirlos. Durante la Guerra Fría, el sistema internacional funcionaba como un tablero rígido. Las reglas no siempre eran justas, pero eran comprendidas por todos los jugadores principales. Estados Unidos y la Unión Soviética no confiaban el uno en el otro, pero sí compartían una comprensión básica del riesgo. Sabían que determinadas acciones llevarían inevitablemente a una escalada. Ese conocimiento imponía límites incluso cuando la retórica era agresiva. En el mundo actual, esa lógica se ha diluido. Las decisiones estratégicas ya no se toman dentro de un marco estable, sino en un entorno cambiante, donde las reacciones son inciertas y las consecuencias, a menudo, diferidas. Esto transforma por completo la naturaleza del riesgo. Las llamadas líneas rojas siguen existiendo en el discurso político, pero han perdido su función original. En muchos casos se anuncian sin capacidad real de aplicación. En otros, se cruzan sin una respuesta proporcional. El resultado es un sistema donde la credibilidad se erosiona con cada crisis mal gestionada. Cuando la credibilidad desaparece, los actores dejan de reaccionar a las advertencias y empiezan a ponerlas a prueba. No necesariamente porque busquen el conflicto, sino porque necesitan información. En ausencia de reglas claras, probar el límite se convierte en una forma de aprendizaje estratégico. Este proceso introduce un riesgo acumulativo. Cada decisión individual puede parecer racional en el corto plazo, pero el conjunto de decisiones crea un entorno cada vez más inestable. El peligro no reside en una acción concreta, sino en la suma de muchas acciones pequeñas que empujan al sistema hacia un punto crítico. Durante la Guerra Fría, la posibilidad de una escalada total actuaba como freno psicológico. Hoy, ese freno es mucho más débil. Las crisis se fragmentan, se regionalizan y se prolongan en el tiempo. No hay un momento claro de resolución, solo una sucesión de tensiones que se superponen. Además, el número de actores relevantes ha aumentado. Potencias regionales, alianzas flexibles, actores no estatales y estructuras económicas influyen simultáneamente en el sistema. Cada uno opera con incentivos distintos y horizontes temporales diferentes. Nadie coordina el conjunto. Esto hace que el sistema sea especialmente vulnerable a errores de cálculo. Un movimiento diseñado para enviar una señal limitada puede ser interpretado como una amenaza existencial. Una respuesta defensiva puede percibirse como un acto ofensivo. En un entorno sin referencias compartidas, la interpretación se vuelve tan peligrosa como la acción. El riesgo actual no se parece al de la Guerra Fría. No es un riesgo concentrado en un único evento catastrófico. Es un riesgo distribuido, constante y difícil de medir. Se manifiesta en forma de desgaste económico, polarización política, conflictos prolongados y pérdida progresiva de confianza entre actores. Este tipo de inestabilidad es especialmente peligrosa porque normaliza la tensión. Cuando el conflicto se convierte en parte del paisaje cotidiano, deja de percibirse como una anomalía. Y lo que se normaliza, deja de corregirse. En un mundo sin eje, el orden no se rompe de golpe. Se va debilitando poco a poco, hasta que incluso las decisiones bien intencionadas producen efectos no deseados. Ese es el verdadero desafío del sistema actual: no saber cuándo se ha cruzado el punto de no retorno. Esto es Eje Mundial. El mundo no se mueve solo, alguien empuja el eje.